Desde nuestra perspectiva es muy fácil explicar por qué Death Note ha tenido tanto éxito, pues explicar las causas después de ver los resultados es algo que cada persona puede hacer. Podrías preguntarle a cualquier persona a qué se debe su éxito, y todos te responderán que su premisa es muy interesante, y que los personajes tan bien caracterizados gustan a cualquiera. Pero es que poniéndonos a pensar más detalladamente, Death Note no debería tener tanta fama como otros animes en la misma línea. Pensemos en los shonen más populares: Naruto, One Piece, Shingeki no Kyojin, Fullmetal Alchemist. ¿Y qué tienen en común estos animes? Que son mundos de fantasía con criaturas extrañas y resuelven sus conflictos con técnicas de artes marciales que son combinadas con magia. Sus personajes principales son carismáticos y tienen objetivos nobles e identificables para nosotros. Estos son populares porque sus mundos y técnicas de combate son algo novedoso para nosotros que vivimos en el mundo real. Nos invita a estar pendientes de los próximos capítulos, pues nos interesa saber cuáles nuevos escenarios van a mostrarnos, o qué poderes tendrán los nuevos personajes. Pero Death Note es bastante distinto. No es de peleas, es un policíaco, y aún así lo relacionamos más con Boku no Hero y Kimetsu no Yaiba que con Breaking Bad o The Dark Knight. Su ambientación no es un mundo de fantasía del que no sabemos nada, es el mundo real que ya conocemos. Los personajes no son almas puras que buscan una meta noble, sino personas grises con objetivos más egoístas. Y la forma en que se resuelven los objetivos no es con espectaculares peleas que llevan a sus personajes al límite, y el vencedor es el más fuerte o el mejor usuario de magia, sino que resuelven con investigación y planes muy detallados. Sé lo que estás pensando. Tú disfrutaste mucho los enfrentamientos intelectuales entre Light y L. Los personajes te parecieron la cosa más cool del mundo y no les tomó mucho tiempo en pantalla para volverse tus favoritos. Eso ya lo sabemos. La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué en un medio donde predominan los protagonistas inocentes y peleas bombásticas existe un anime tan aclamado como Death Note? Hablemos de otro anime, Monster. Este se asemeja mucho a Death Note. También es una historia detectivesca. También es una historia que resuelve sus conflictos de una forma cerebral, y no con un combate. Aquí también se exploran dilemas morales por los que pasan los personajes. También hay un supergenio del que se desconoce la identidad cometiendo crímenes, y muchos personajes siguiéndole la pista. Y podríamos decir que ambas comparten el mismo público. Sin embargo, Death Note es mucho más reconocida que Monster, así que afirmarlo sería incorrecto, pues el público de Monster se limita a personas con gustos mucho más maduros que esperan una historia más seria, y personajes más trabajados y complejos de los que un shonen promedio. Los fanáticos de Monster podemos encasillarlos en elitistas lectores de seinen, aficionados al género policíaco y personas que buscan obras más reflexivas, y Death Note es un éxito masivo, por lo que sus fanáticos no se limitan a círculos tan reducidos, sino que gente muy distinta entre sí y con gustos muy diversos es la que puede disfrutar de ella. Así que, ¿cómo le llegas a las personas más superficiales? Ya saben a qué me refiero, ese tipo de persona a la que internet llama NPCs. Gente que cuando ve una serie o una película lo hace para divertirse y no para discutir filosofías o ponerse a divagar. Pues es muy simple, con Pretty Colors. Si ya viste Monster, sabrás que la sensación que da verla es muy distinta a la que transmite Death Note. Es más lenta, tarda más tiempo en atraparte, te hace pensar que un NPC no podría ver esto porque se aburriría muy fácil. La razón de esto es por la dirección. En Death Note, cuando exponen monólogos, explican sus planes a los demás y expresan sus pensamientos, no son tomas estáticas con los personajes viéndose fijamente o viendo al vacío. Hay movimientos de cámara, los vemos desde distintos ángulos. Cuando escuchamos sus pensamientos, los aíslan del mundo, los bañan de color para que entendamos su relación con el otro. Es por eso que esta serie no se siente como un drama humano en el que los personajes dan resoluciones con un monólogo final, sino que se siente como un anime de peleas al estilo de Naruto o Dragon Ball. ¿Entienden lo que digo? Ver Death Note es como ver cualquier otro anime shonen, por eso es que los planes son tan entretenidos de ver. Ahora, existe gente a la que se llega por elementos superficiales. No me malentiendan, no son idiotas siguiendo la moda de turno. A lo que me refiero es a que tienen buen ojo para la estética. Al igual que los anteriores, a ellos se les llega por los valores de producción. Solo que estos son un poquito más exigentes con lo que ven, pues ellos iban a diferenciar algo bien hecho de algo a lo que le metieron efectos especiales para despistar a un consumidor promedio. Y Death Note
Vaya que destaca en estos elementos. Los diseños de personajes apelan al realismo, pero no por eso dejan de ser extravagantes. La paleta de colores es más apagada que en un shonen convencional, pero aún así se las arreglan para hacerla llamativa a la vista. Al tratarse de un mundo real, las ambientaciones podrán ser olvidables, pero cuando nos muestran las distintas perspectivas en una escena, por amor a Jesucristo, ¡qué obra de arte! El tratamiento que recibe Death Note es muy distinto al que reciben otras obras del mismo género, y esto se refleja en la música, pues en los policíacos se acostumbra a usar música cinematográfica con un tono dramático, pero no Death Note. Esta utiliza música épica como si se tratara del relato de grandes héroes, y al mismo tiempo utiliza post-rock, pues apela a un público juvenil. Y el escuchar esas melodías en una serie como esta hace que se sienta más fresca, pero sin dejar de ser misteriosa. Y también existe gente que es no intelectual, sino que quiere sentirse superiormente intelectual. ¿Cómo le llegamos a esa gente? Voy a hacerles una pregunta. Mi compa, usted estando pedo, chuparía... Ay no, esa no era. ¿Ustedes piensan que al espectador medio le gusta pensar? Muchos aquí dirán que no, porque solo se concentran en las peleas, pero lamento decepcionarlos. Están equivocados. Al espectador promedio sí le gusta pensar, quizás no en temas tan útiles como sus tareas o su trabajo, quizás no en temas tan trascendentales como la sociedad o en la filosofía, pero sí que lo hacen, porque resulta que esta gente se la pasa pensando mucho en sus series favoritas, les dedican discusiones, videos, imágenes y mucho tiempo a hablar sobre teorías, técnicas, posibles enfrentamientos, qué es lo que ocurriría si dos personajes llegaran a enfrentarse, historias alternas, etcétera, etcétera, etcétera. No entendamos el acto de pensar como una actividad enteramente académica o intelectual. Bajemos de su pedestal a los pseudointelectuales por creerse superiores al resto. Muchas veces pensar es un acto de ocio, algo para entretenernos. Todos pensamos, y cuando algo nos obsesiona no podemos dejar de hacerlo. ¿Pero qué tiene esto que ver con Death Note? De la misma forma que le dedicamos videos a las teorías de One Piece o discusiones a los enfrentamientos de Naruto, le dedicamos tiempo a discutir un conflicto entre los personajes principales de Death Note. Si esta discusión nos la planteara un profesor o una autoridad religiosa, nos parecería algo pesado que no queremos hacer, porque se siente como una tarea, algo que le interesa más a ellos que a nosotros. Sin embargo, al tratarse de monitos chinos, nosotros por nuestra propia cuenta vamos y nos metemos en una discusión sobre quién tenía la razón. Estas discusiones no se sienten como si estuviéramos en la clase de ética. Se siente como algo que hacemos todos los días al meternos a comunidades de anime. ¿Pero por qué pasa esto? Por dos cosas. La personalidad tan marcada de los personajes y las posibilidades que la Death Note otorga. No hace falta que presenten ni al protagonista ni al antagonista, ya que todos los conocemos y conocemos su rivalidad. Lo que resulta atrayente de estos personajes son sus convicciones. Llegan hasta los máximos extremos con tal de lograr sus objetivos y de probar sus puntos. Y el hecho de ser una trama de rivalidad hace que los personajes se vuelvan todavía más llamativos. Pues los fanáticos de la serie están al pendiente de cada una de sus movidas y de cuál será más astuto que el otro. Esa es la capa de rivalidad más superficial, saber quién hará mejor uso de sus recursos para superar al otro. Pero aparte de ese conflicto, también se desarrolla otro más filosófico-moral, y es aquí donde entra en juego la Death Note. Si tuvieras la posibilidad de acabar con los criminales, ¿la tomarías? ¿Es correcto que una persona tenga tanto poder para decidir quién merece o no vivir? ¿Está bien acabar con aquellos que se oponen a tus ideales a pesar de que no están cometiendo nada malo? Aquí es donde entran las personas más cerebrales. Todo este conflicto les resulta fascinante y van a discutirlo entre sí. Algunos van a hacerlo de forma violenta, otros lo harán de forma más civilizada, pero el punto es que si eres una persona reflexiva, le sacarás mucho provecho a esta serie y a su comunidad. Y aquellos con complejos de inferioridad a los que no les queda nada de lo que enorgullecerse, podrán decirse a sí mismos que se diferencian del resto porque ellos sí ven productos intelectuales, no como los pobres borregos que escuchan reggaetón y miran Rápidos y Furiosos. Si me preguntan a mí, nada de eso importa.
porque ni a L ni a Light le interesan esos conflictos. Su rivalidad no es porque tengan morales distintas, es un choque entre egos. Son dos supergenios con unas convicciones sólidas y un entendimiento del comportamiento humano avanzado compitiendo entre sí. No tratan de demostrar cuál de sus morales es la correcta, sino de demostrarle al otro cuál es mejor, quién es más ingenioso, hasta qué punto son capaces de llegar por sus ideales. Quiero que piensen en esto como si fueran un quinceañero. Da igual cuál sea su personalidad. Están los normies, a quienes solo les interesa divertirse un poco y ven animes de pelea. Para ellos tenemos una dirección bombástica, personajes con egos radicales y conflictos mostrados con el mismo ímpetu que cualquier pelea de artes marciales. Para los que son más visuales están los valores de producción y las estupendas decisiones en cuanto a diseño, ambientación y la música escogida. Para aquellos que quieren demostrarle a las demás personas que han dejado de ser niños, está una historia más adulta y personajes más grises. Para los inseguros con baja autoestima, están dos personajes en los que pueden proyectarse porque se ven cool. Para los alternativos, toda esa atmósfera oscura, los personajes moralmente ambiguos y lo relacionado a los shinigamis. Para los intelectuales hay un conflicto filosófico-moral en el que pueden gastar su tiempo debatiendo consigo mismos o con los demás. Pero además, es tan sencillo que los pseudointelectuales pueden entenderlo y pretender que son gente profunda. ¿Por qué Death Note es popular? Porque tiene algo para cada uno de nosotros.